Fíjate, Pablo, qué curioso lo que hizo en el siguiente, y la vacilada que le pegó al sistema. El frío de diciembre se colaba por las ranuras de una ventana cuando, horas antes del anochecer, Dennis Rader ya había tomado la posición en la casa de Nancy Fox, escondido en la quietud de su propio acecho, imaginando cada gesto antes de que ella siquiera cruzara ese umbral. Durante semanas la había estado observando, la había estado estudiando, la había estado evaluando como un cazador que se anticipa a cada movimiento de su presa, saboreando el silencio, la tensión que precede a ese acto macabro. Cuando Nancy regresó a su dúplex, sin advertir presencia alguna, Rader emergió detrás de ella con la calma de quien cree que el mundo le pertenece. Esta vez cortando las líneas telefónicas para asegurar el silencio y el aislamiento. Por eso te decía que es un poco imprevisible, a veces las cortaba, a veces no, según le diera el tipo, ¿no? Le dijo al oído que la ataría, que la sujetaría, que esto formaba parte de lo que él había deseado. Palabras que en su mente eran parte de un ritual de control absoluto, y la dejó encender la última vez la luz de la normalidad antes de sumergirla en su propia pesadilla. Al verla resistirse, al escuchar su respiración acelerada, Rader sintió una oleada de atención enfermiza recorrerle la columna. Otra vez esa erección marcada, esa sensación de estar donde quería, haciendo lo que su fantasía le había exigido durante tanto tiempo. Ató sus muñecas, ajustó el cinturón, esta vez con un cinturón, alrededor de su cuello, y simplemente tiró una y otra vez, dejando que cada tensión y cada alivio momentáneo alimentara ese oscuro y perturbador enfoque que había perfeccionado con cada crimen anterior. Curioso porque apretaba y soltaba. Le encantaba, era como un juego de estos de sadomasoquismo. Ya veremos luego que todo esto está muy relacionado con el sexo y con el erotismo, presuntamente de este enfermo mental, porque esto para él eran juegos, bueno, mataba, pero para él eran simples juegos, o sea, le excitaba muchísimo. Eran fetiches sexuales, ¿no? Que pronto lo veremos. Cuando por fin apretó del todo y quedó el cuerpo inmóvil, la sangre marcó su silencio, y él se quedó un momento más, absorbiendo la quietud marcada por la vida que se había escapado. Al amanecer siguiente caminó hasta una cabina telefónica. Es aquí donde la matan. Llamó a la policía y en voz clara y concisa les indicó la dirección donde se encontrarían el cadáver de Nancy Fox, como quien señala un trofeo expuesto en una vitrina. Y en esa llamada, esa burla directa al sistema, que debía proteger a la comunidad, supuestamente, nació otro de los sellos macabros de su historia. El de un hombre que no solo mataba, sino que exigía reconocimiento. Quería ser una celebridad, quería ser visto, quería ser expuesto, tenía ese complejo de inferioridad quizá. No lo sabemos, muchos criminales lo tienen, ¿no? Bueno, después de sus primeros asesinatos y de ver que las pesquisas avanzaban sin él, Dennis Rader sintió algo que nadie había logrado antes. Ese deseo de dejar huella más allá de las sombras que poseían sus actos. Y también esa decepción porque no lo pillaban. Él quería que lo fueran exponiendo, tenía ganas de que... Parecía que quisiera que lo cogieran, no sé, es algo inexplicable. A veces cuando pienso en este caso me quedo... Digo, ¿por qué, no? Es tan compleja la mente criminal. En octubre del 1974, apenas meses después del crimen que había marcado el inicio de su reinado de terror, depositó una carta en un libro de ingeniería en la Biblioteca Pública de Wichita. Una carta que puso para que fuera encontrada por los reporteros de Wichita Eagle. La misiva no solo reclamaba la autoría de la masacre de Los Otero, sino que desplegaba con cruel precisión, atención, detalles que solamente el asesino conocería, dejando claramente al descubierto su pulso inclinado hacia el otro lado de la cordura. Al final, como bien nos ha dicho Pablo al principio, escribía algo como un ritual. Bind them, torture them, kill them. Atarlos, torturarlos y matarlos.
Las palabras que él mismo escogió para identificarse y que traducidas serían la esencia de su monstruosidad. Ya veis, atarlos, torturarlos y matarlos. Él se reconocía con eso. Bueno, esto no se quedó ahí. Al año siguiente, en febrero del 1978, envió otra carta a la estación de televisión local Kake, irritado por la falta de la respuesta y preguntando. Palabras textuales. ¿Cuánta gente tengo que matar antes de aparecer en los periódicos o conseguir atención nacional? Soltando nombres sugeridos para sí mismo y desafiando a la policía como quien lanza un guante manchado de sangre al suelo. Así, en la oscuridad de su obsesión, nació oficialmente BTK, ante el mundo, no como un espectro anónimo, sino como una firma fría, provocadora, retadora incluso, cuya sombra se extendía con terror sobre Wichita durante décadas. Estamos hablando de mucho tiempo, chicos. Y no lo pillaban, ¿eh? Incompetencia policial. Bueno. Con el paso del tiempo sus comunicaciones se volvieron más elaboradas. Escondió cartas y notas en lugares públicos, infiltró poemas inspirados en sus crímenes e incluso utilizó cajas de cereales modificadas como contenedores para mensajes, una burla soterrada al juego de serial killers. Cereal Killers, ¿no? En las cajas, en vez de cambiaba, ¿no? Y ponía Cereal Killers, hacía como especies de anagramas para reírse de la policía. Eso lo disfrutaba él mentalmente, se sentía inteligente cuando hacía estas cuestiones. Y en un caso, en 2005, una de esas cajas fue hallada conteniendo notas e indicaciones diseñadas para provocar a las autoridades, incluido un reto para que se dirigieran por medio de un anuncio. Si era seguro enviarles a ellos mismos un disquete de ordenador, esos disquetes antiguos, cuadrados, no sé si los recordáis, ¿no? Y les preguntó a la propia policía, si con eso podrían identificarle, o sea, una vacilada que les pegó épica. En una de esas cajas de cereales también encontraron una muñeca, tipo Barbie, con un pequeño cordel atada a una tubería, recreando de manera enfermiza la muerte de la pequeña Josephine Otero, la cual os narraba al principio, la que ató en ese sótano, en esa tubería, la cual se masturbó encima de ella, este maldito psicópata de mierda. Pues cogió una caja de cereales y puso una muñequita atada a una tubería. Imaginaos el nivel de depravación y lo maligno que era este tipo. Por cierto, era un padre, ¿no? Era un padre con dos caras. Pues bien, cada envío era una pieza de su teatro de poder. Un dispositivo para seguir extendiendo su sombra. Una forma de decir sin apenas palabras que él estaba ahí. Que seguía observando desde las sombras y burlándose y manipulando desde la distancia, tocando las teclas que solo él sabía tocar. Y en esa necesidad compulsiva de atención, de convertir a la policía y a los ciudadanos en su audiencia involuntaria, se forjó otra parte de su legado perturbador, una que demostraría que su verdadero hambre no era solo matar, sino ser reconocido, ser un asesino notorio. Y lo consiguió este maldito hijo de puta, porque nos encontramos aquí en el 26 y seguimos hablando de él, porque es un criminal que es completamente diferente a los otros. Es muy impactante. O sea que este cerdo lo consiguió. Vamos al siguiente suceso. Esta vez la noche cayó silenciosa en Park City, y mientras los grillos reclamaban el final del día, Dennis Rader se escabulló en un campamento de los Boy Scouts, con una excusa ligera. La cabeza zumbándole como si la propia oscuridad le hubiese hecho una llamada. Era como una especie de brote en ese momento, ¿no? Y se piró. Se vistió de otra persona, un viajero anónimo, con un abrigo gastado, y condujo hasta la casa de Marin Edge, la vecina que vivía apenas unas puertas más abajo de su calle. Sabía de ella desde hacía tiempo cómo regaba sus plantas al amanecer, cómo saludaba con una sonrisa amable, con qué cuidado mantenía su casa. Aquella noche cortó la línea telefónica, tijeretazo seco, con esas manos expertas, y se escondió en el armario, esperando en penumbra, mientras las agujas y el tic-tac del reloj marcaban un ritmo que no era suyo.
Cuando la mujer volvió acompañada por un amigo y este se marchó al amanecer, Rader salió del escondite con calma, una calma estudiada de quien ha planeado cada instante. Encendió la luz del baño con un clic brusco, iluminando caminos de polvo que nadie más veía, y se lanzó sobre Marin en su cama, una fuerza silenciosa que suprimió puños de aire y esperanzas, estrangulándola esta vez con sus propias manos, hasta que su respiración se detuvo. Allí no hubo gritos apenas que atrapara la luna, o sea, la pilló de golpe. Hubo algunos sonidos, algunos jadeos, pero no llegó a gritar, no le dio tiempo. Toda la quietud de una vida apagándose en la tensión inversa de un lazo invisible, y Rader, aun cuando la última exhalación se desvaneció, sintió esa mezcla de dominio, de frialdad que tanto había alimentado sus pensamientos más íntimos. No se detuvo, arrastró el cuerpo entre las sábanas, lo colocó en el maletero de su coche y lo condujo hacia la iglesia. Ese lugar suyo donde se sentía tan cómodo, un lugar donde él era respetado, para después bajarla al sótano de esa iglesia, cubrir las ventanas con plástico negro y fotografiar el cuerpo en poses que solamente él entendía. Pero la noche no le dio todo el tiempo que deseaba. Así que terminó por depositar su cadáver en un zanjón solitario fuera de Park City, semioculto entre ramas y tierra húmeda. Y regresó al coche como si volviera de un viaje trivial. Ahora es cuando le digo a Pablo a ver si puede poner esa foto donde se ve, donde sacan la máscara, una de las máscaras, porque ahora este es el crimen de la máscara. Está puesta. Ah, ¿la tienes puesta ahora? Vale. Nadie en la ciudad sospecharía que la tranquilidad de su vecindario había sido totalmente profanada por ese hombre que sonreía con la misma inocencia de siempre. El cuerpo apareció al amanecer abandonado en un terreno silencioso a las afueras de Park City, como si la noche lo hubiera escupido con desgana. Marin Edge yacía inmóvil, el rostro totalmente rígido, los ojos desorbitados, la piel ya empezando a perder el calor humano, el color incluso, ¿no? Pálida. A pocos centímetros de su cabeza descansaba un objeto, el que veis en pantalla, que convirtió la escena en algo más que un simple homicidio. Una máscara grotesca, fuera de lugar, con una expresión fija que no expresa alegría, sino burla. Los agentes la vieron enseguida, imposible de ignorar, como si hubiese sido colocada allí a propósito para ser encontrada, para contaminar el aire con algo infantil y obsceno a la vez. No era una máscara cualquiera, era un símbolo, un mensaje al mundo, una firma sin palabras. El contraste entre el cuerpo sin vida y el rostro artificial congelado, en una mueca absurda, provocó un silencio incómodo incluso entre los investigadores más curtidos. No había prisa en la escena, no había caos, todo estaba metódicamente calculado y dispuesto para crear esa escena, para ser observado por la propia policía. Y en ese detalle, en esa máscara apoyada junto al cadáver, quedó claro que el asesino no solo había matado. Había querido dejar ese sello, esa imagen, y que no se pudiera borrar de la mente de los que hallaron el cadáver. Algo que siguiera mirando a Wichita incluso después de que el cuerpo fuera retirado. Espera, no te vayas aún, muy rápido. Mira, el vídeo que acabas de ver es solo un corte y hay un programa completo. Si quieres verlo, tienes el link abajo en la descripción. Además, te quiero informar también de que este canal que estás viendo pertenece al grupo de canales de Dipa Media. Lo tienes todo abajo en la descripción, dipamedia.com, y ahí puedes ver todos los canales y todo lo que tenemos. Además, también te puedes apuntar a nuestra lista de mail gratis. Es un mail diario, cada día te llega un mail a tu correo completamente gratis. También te apuntas en dipamedia.com. Y nada, para terminar, no te olvides de suscribirte a este canal, que también es gratis, dejar un like, es gratis, un comentario también y compartir este vídeo, que de verdad esto nos ayuda muchísimo. Y ya por último, si te gusta todo lo que hacemos Pablo y yo, el Mister y yo, con todos nuestros canales, si quieres saber los secretos de todos nuestros canales de YouTube, ve directo a nuestro nuevo canal que se llama Dipa La Otra Cara. ¿De acuerdo? Lo puedes buscar en YouTube o también abajo en la descripción de este mismo vídeo tienes el enlace directo para ir. Nada más, gracias y hasta pronto. Chao.